Lucas 2, del 8 al 14, o el capítulo 2 de Lucas, se habla sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías, ¿sí? Ahí vamos a encontrarnos con que un ángel se le aparece a algunos pastores que estaban cuidando sus ovejas en los alrededores de Belén, ¿verdad? Lo que la Biblia llama la ciudad de David, Belén. Y este ángel le avisa a los pastores que ha nacido el Mesías y después un coro de ángeles cantan algunas estrofas, ¿sí? Arrancamos ahí con el versículo 8. Dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, o sea, para reconocerlo, ¿verdad? Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes angélicas que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. La versión tradicional dice, y buena voluntad para todos los hombres, ¿verdad? Me detengo en este punto. ¿Qué es tener buena voluntad? O sea, dice que es que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Bueno, la versión La Reina Valera contemporánea, que fue la primera que leí, lo traduce como, es como tener el favor de Dios. Es gozar de la aprobación de Dios. ¿Qué es tener el favor de Dios? Es cuando Dios está dispuesto a favorecerte. Es cuando Dios está dispuesto a ayudarte, a favorecerte, a apoyarte. ¿Qué hizo la humanidad para gozar del favor de Dios? O sea, acá Lucas 2 presenta a Cristo como la máxima manifestación del favor de Dios para con los seres humanos. ¿Sí? ¿Qué hizo la humanidad para merecer este favor? Nada. Así que arrancamos diciendo que el favor de Dios es por gracia. Fíjense Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que acá no dice, porque se portaron bien, entonces Dios los amó y por eso Dios mandó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No. Dios mandó a Jesús, ¿por qué? Porque Dios amaba al mundo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada bueno, y es más, hicimos cosas para no merecerla, digamos. Entonces, la buena voluntad de Dios es por gracia. Romanos 5, Dios a través de Pablo dice que nos describe como enemigos de Dios. Y Romanos 5 dice, si aún siendo enemigos Dios envió a su Hijo, imagínense cuando nosotros aceptamos al Hijo como nuestro Salvador. Vuelvo al punto, por eso la iniciativa tiene que ser de Dios, porque el concepto, la percepción que yo tenía de Dios se modificó con el pecado. El pecado lo primero que hizo fue modificar mi percepción de Dios. Antes del pecado, Adán y Eva tenían una relación genial con Dios, después del pecado se escondieron porque al venir Dios le tuvieron miedo. ¿Hizo algo Dios para que ellos le tuvieran miedo? No, sencillamente el pecado cambió la percepción que tenemos de Dios. El pecado hizo que yo cambiara de opinión en cuanto a Dios. Antes del pecado Dios me parecía un ser genial. Después del pecado, Dios me pareció alguien digno de tenerle miedo y del cual me tengo que esconder. Lo maravilloso es que el pecado modificó mi percepción de Dios, pero el pecado no modificó la percepción que Dios tiene de mí. Dios me amaba antes del pecado y me siguió amando después del pecado. De hecho, si yo me voy a Romanos 6,
me animo a llegar a la conclusión de que Dios después del pecado me ama más. Porque hay una frase que ustedes conocen muy bien de Romanos, se dice, cuando abundó el pecado, ¿cómo termina? Sobreabundó la gracia. Quiere decir que Dios hoy que hay pecado parece que me amara más o manifiesta mucho más su amor que antes del pecado. ¿Y en dónde vemos eso? En Jesús. En Jesús se materializa el amor de Dios. Jesús es la mayor expresión del amor de Dios. Sí, Dios te da de comer, Dios te cuida, te sostiene, ¿entienden, no? Dios hace muchas cosas por nosotros, pero la mayor manifestación del amor de Dios es Jesucristo. El tercer punto sería que como se ha distorsionado la manera, como dijimos, como el pecado ha distorsionado la manera en que yo percibo a Dios, se ha instalado en la cultura cristiana una ley de siembra y cosecha. Y esa ley de siembra y cosecha es, si te portás bien, Dios te ama. Si te portás mal, Dios te deja de amar. Eso está muy instalado en la cultura cristiana. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, en algunas iglesias más, en algunas iglesias menos, pero nosotros tenemos esa tendencia natural. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los presentes aquí, hemos nacido y nos hemos creado en cultura cristiana, ¿o no? Por eso es muy común escuchar frases como, ¿y que así vas a ir a la iglesia? ¿Así en esta condición desastrosa? Andá, enderezate un poco, rescatate, andá, portate bien un poco para tener cara, para poder presentarte delante de Dios. Esas frases revelan esto. Te has portado mal, ya Dios no te ama, Dios te desaprueba. Portate un poco bien, como para que Dios, bueno, te vuelva a aceptar. ¿Se dan cuenta? Eso no es bíblico, pero está instalado en la cultura cristiana. Quiero darle a través de 4 pasos, que no es otra cosa que 4 versículos, la relación que hay entre la gracia, que es el regalo de Dios para salvarnos, la obediencia, porque la obediencia tiene su lugar en la Biblia, y la pureza. Se habla muy poco de la pureza. Fíjense, voy a dar 2 pasajes que hablan sobre la pureza. Uno es una bienaventuranza, que obviamente se habla muy poco, esta bienaventuranza, que es Mateo 5.8. Y Mateo 5.8 es muy conocida, dice, bienaventurados los de limpio corazón puro, porque ellos verán a Dios. Pero Hebreos 2.14, escrito por otro autor y años después, va en la misma línea. Fíjense, ¿no? Interesante esto. Hebreos 2.14 va en la misma línea cuando dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Acá notamos, fíjense, acá vemos que la pureza, lo que Mateo 5.8 llama los de limpio corazón, es decir, la pureza, Hebreos 2.14 los llama santidad. Ahora, para el legalista, ¿quién es el legalista? El que cree que la salvación viene por medio de la obediencia y la buena conducta. Para el legalista, la pureza es un medio para salvarse. El legalista lee Hebreos 2.14 y dice, como Hebreos 2.14 dice que sin la santidad nadie podrá ver al Señor, el legalista que dice, la llave para ser salvo acá es ser santo, es llevar una vida santa. Entonces, ¿en qué me voy a esmerar? En portarme bien, en ser obediente, porque según Hebreos 2.14 parece que es así. Ese es el problema cuando hacemos doctrina con un solo versículo, en lugar de hacer doctrina con todo lo que la Biblia habla sobre un tema. Entonces, para el legalista, la pureza es un medio para salvarse. Lo que quiero resaltar, estos 2 textos tienen algo en común. Mateo 5.8 dice que los de limpio corazón verán al Señor. Y Hebreos 2.14 dice que los que lleven una vida de santidad podrán ver al Señor. ¿Cuál es el punto en común acá?
ver al Señor. Y yo me preguntaba, ¿cuándo se va a cumplir Hebreos 2.14 o Mateo 5.8? ¿Cuándo voy a ver al Señor? Y yo siempre pensé que iba a ver al Señor en su segunda venida. Pero saben, creo que no es tan así. Yo creo que podemos llegar a ver hoy al Señor. Fíjense, les voy a mencionar, como dije recién, en 4 pasos, la relación que hay entre la gracia, la obediencia y la pureza. Fíjense, Dios me ama, por eso vino a salvarme. Juan 3:16. De tal manera Dios amó que envió a su Hijo. Paso número 1. Paso número 2. La manera en que Dios me ama despierta en mí el deseo de amarlo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Paso número 3. Cuando le amamos, le obedecemos. Porque Juan 14:15 dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Y paso número 4. Al obedecer, entramos en el camino de la santificación y la pureza. Y eso nos permite ver a Dios tal como Él es, tal como verdaderamente es. Ya no lo miro de manera distorsionada. ¿Y cómo es Dios? 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces Adán y Eva se asustaron de Dios, tuvieron miedo de Dios después del pecado, tuvieron miedo de Dios y se escondieron. Los de puro corazón, los que caminan en santidad, ya no tienen miedo a Dios, ya no se esconden de Dios, porque lo ven tal como Él es. ¿Y cómo es? Dios es amor. Y no hace falta que yo me esconda de Dios. No hace falta que cuando yo peque me esconda de Dios. Al contrario, cuando yo peco, tengo que hacer lo que dice Hebreos 4:16. Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener de Él oportuno socorro. Entonces fíjense, la pureza y la santidad no es un medio para salvarme. Es sencillamente la consecuencia de que yo amo a Dios. Y cuando yo ingreso en ese camino de santidad y pureza, logro ver a Dios tal como Él es. Y Él es amor. Entonces yo ya no le tengo que tener miedo a Dios. Yo ya no huyo de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante que es este asunto de la pureza? Porque la pureza me permite ver a Dios tal como Él es. Pero entonces la pregunta que resuena con frecuencia en mi mente, que me lleva a investigar estas cosas, es, si la obediencia no es la llave para salvarme, ¿cuál es el papel de la obediencia? ¿Cuál es la función? Porque está en la Biblia. ¿Y Dios nos llama a ser obedientes? Ok, sí. ¿Cuál es la función? Entonces, una de las funciones ya se las mencioné. La obediencia nos lleva a la pureza y la pureza nos lleva a ver a Dios tal como Él es, ya no distorsionado, sino tal como Él es. Y fíjense que Jesús enfatizó en más de una vez este asunto de la pureza, la pureza interna. Porque cuando vos sos puro en tu mente, eso se refleja en actos de pureza. Porque Jesús reprendió continuamente, por ejemplo Mateo 23, pero más de una vez, Jesús reprendió continuamente aquellos que decían estar limpios por fuera. Él le decía a los fariseos, ¿no? Ustedes que les gusta limpiar los vasos y los platos por fuera. Pero lo que contamina, dice, no está por fuera, no viene de adentro. Jesús en Mateo 23 le decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, tienen una pureza externa. ¿Qué es una pureza externa? Es una apariencia de pureza, pero en realidad no son puros, porque así como el sepulcro blanqueado por fuera parece hermoso, blanco, ¿me entienden? No puro, por dentro ¿qué hay? Descomposición. Entonces Jesús todo el tiempo, de alguna manera, reprendió a aquellos que se conformaban con una pureza externa y apeló siempre a la pureza interna, la del corazón, la que purifica nuestra mente. A ver, capaz que alguno se acuerda, pero cuando yo era joven, hace ya rato de esto, había un término que era el término santulón.
No sé si alguno se acuerda, ¿no? Se hace el santulón. Este que se hace el santulón, ¿no? No te hagas el santulón con nosotros que te conocemos. ¿Qué era esto de santulón? Ustedes saben que los chicos de ahora no saben, porque es un término que quedó en desuso, ¿no? ¿Qué era el santulón? El santulón era el que aparentaba ser bueno, pero no lo era. Por eso entre los amigos le decían, no te hagas el santulón conmigo porque te conocemos. Miren, la pureza no nos salva. La salvación es un regalo, es por gracia. La pureza viene cuando yo, por amor a Cristo, decido ser fiel y la fidelidad nos lleva al camino de la pureza, como dijimos recién. La pureza no nos salva, la pureza en sí misma no nos salva. Pero, ¿saben? Favorece una mejor relación con Dios. La pureza favorece una mejor relación con Dios. Porque hace que yo fije la mirada, o dicho al revés, hace que yo deje de fijar la mirada en el pecado para empezar a fijar la mirada en el que me salva del pecado. Y fíjense la importancia de la obediencia y la pureza. Repito, la salvación no viene por la obediencia y la pureza, pero fíjense la importancia de la obediencia y la pureza. Tiene su importancia. Porque si alguien de nosotros, cualquiera de nosotros, en la semana lleva una vida desordenada, ¿sí? Frecuentando lugares que te llevan al pecado, frecuentando amigos que te llevan a tener vicios, y los vicios te terminan haciendo pecar, ¿me entienden, no? Pues si vos llevas una vida desordenada y venís el sábado acá, y el sábado el Espíritu Santo te impresiona, como dice Juan 16:8, te convence de pecado, ¿sí? Y vos acá experimentás, o sea, reconoces tu condición de pecado, experimentás el arrepentimiento, confesás el pecado y pedís perdón, ¿te vas de acá perdonado? Sí. Y si te vas perdonado, ¿te vas salvado? Sí, porque en la Biblia salvación y perdón son sinónimos. Ahora vos salís de acá, perdonado y salvado, pero en la semana volvés a la misma vida desordenada. Volvés a tus caminos, vamos a decir así, volvés a tus caminos, que son desordenados. Volvés a los mismos ambientes que promueven que vos peques, volvés a juntarte con los mismos amigos, volvés a ir al bar, volvés a ir al, no sé, al boliche, ¿me entienden? Y capaz que algunas de esas cosas no son pecado en sí misma, pero que al mismo tiempo te llevan a ¿qué? A pecar. Pablo va a decir, no todo, o sea, todo me es lícito, va a decir Pablo, pero no todo me conviene. Y entonces volvés a caer en pecado. Y el sábado siguiente venís acá y el Espíritu Santo te vuelve a impresionar, te vuelve a convencer de pecado, te arrepentís, pedís perdón, salvado, te vas. ¿Te vas salvado acá? Sí. Pero en la semana volvés a tus propios caminos desordenados. Lo que te lleva ¿a qué? A volver a pecar. Pero al sábado siguiente venís y otra vez, arrepentimiento, confesión, pedís perdón, ¿te vas perdonado y salvado? Sí. Y si yo te diera este ejemplo 1000 veces, ¿esa persona se iría de acá 1000 veces perdonado? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios va a rechazar a alguien que pide perdón? Pero ¿saben qué? El problema no es que Dios un día te va a dejar de perdonar. El problema es que vos, ante las continuas derrotas, o sea, al vivir continuamente derrotado por el pecado, un día vos perdés la esperanza. Dios no pierde la esperanza. Vos perdés la esperanza y decís, ya no voy más, ya no voy más. ¿Por qué? Porque la semana que viene va a pasar lo mismo. Voy a volver a caer. Entonces el problema no es que Dios un día te va a dejar de perdonar. El problema es que vos vas a perder la esperanza por haber acumulado tantas derrotas y vos mismo te vas a rendir y vas a dejar de buscar a Dios. Ahora, cambiemos ahí la dinámica del ejemplo. Vos venís acá, salís de acá perdonado, como ya dijimos, y en lugar de volver a tus caminos desordenados, decís, voy a seguir los caminos de Dios. Así que hay ciertos lugares que no voy a frecuentar porque me llevan a pecar. Así que me voy a dejar de juntar con ciertos amigos porque me llevan al vicio, el vicio me lleva al abuso y al pecado. Así que voy a mejorar mi estilo de vida, ¿sí? Comiendo un poco mejor, haciendo más ejercicio, para despejar la mente y no estar todo el tiempo pensando en las tentaciones. Y entonces eso le va a permitir de a poco ir obteniendo ciertas victorias sobre el pecado. Y eso entonces
cuando uno va viviendo en victoria, con derrotas, porque siempre va a haber derrotas, ¿me entienden, no? Pero antes era todo derrotas. Ahora que sigo los caminos, antes yo seguía mis caminos, era todo derrotas. Ahora sigo los caminos del Señor y tengo mis caídas, pero tengo mis victorias. Ahora, entonces yo ya voy teniendo una experiencia diferente con Dios. Estoy empezando a transitar el camino de la victoria. Ahora, esa persona es salva, está salvada porque decidió caminar los caminos del Señor o porque los caminos del Señor facilitan que yo tenga una mejor relación con Él y a través de esa relación yo me salve. Porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La consecuencia de los que se salvan. ¿Quiénes van a estar en la vida eterna? Los que se salven. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces se dan cuenta, la obediencia y la pureza no me salvan, porque la salvación es un regalo, pero cuando yo camino el camino, cuando yo transito el camino de la obediencia y la pureza, tengo una mejor relación con Dios. Me favorece para que yo tenga una mejor relación con Dios. Y en la relación con Dios, ¿qué obtengo? La salvación. Entonces, ese es el rol, la función, ese es el propósito de la obediencia y la pureza. Que para mí sea más fácil tener victoria sobre el pecado y para que yo tenga me favorece para tener una mejor relación con Dios. Pero claro, los legalistas o los que tienen tendencia legalista ven la pureza y la obediencia como un requisito de salvación o como un medio para salvarse y dejan de lado la gracia. Y termino con lo siguiente, con una frase. Dice, la pureza hace que evites todo aquello que debilita tu razón. ¿Por qué? Porque saben que la decisión de transitar los caminos de Dios y de transitar un camino de pureza es eso, es una decisión basada en la razón, no en los sentimientos. Los sentimientos, las emociones, ustedes saben cómo son. Hoy me emociono y hoy empiezo la dieta, ¿no? ¿Cuánto me dura? Lo que me dure la emoción, o sea, un día o una semana, no sé, después. Entonces, la pureza hace que evites todo aquello que debilita tu razón, porque las decisiones de fidelidad vienen por medio de la razón. Y vos tomás la decisión y Dios bendice esa decisión y te da el poder, porque no es que vos tenés fuerza para hacerlo. Filipenses 2:13 dice que Dios me da tanto el querer como el hacer, es decir, el deseo como el poder para poder llevar adelante ese deseo. Y la pureza también evita que pierdas el gusto por las cosas espirituales. Yo soy un convencido, porque ya estoy grande, chico, ya me pasó muchas veces, que nosotros tenemos que desarrollar el gusto por las cosas espirituales. Y eso tenemos que hacerlo incluso con nuestros chicos, con los niños. El gusto se desarrolla. No importa la cultura en que te criaste y en la casa en que te criaste, el gusto se desarrolla. Me la juego, miren, me la juego con lo que voy a decir. No hay ser humano en la tierra que vos le das un trago de whisky por primera vez y dice, qué bebida maravillosa. Es horrible, hermanos. No hay un ser humano en la tierra que que le das un trago de champán seco, tanto que hablan del champán, y dicen, esto es un elixir. Es abominable el sabor. Entonces uno desarrolla el gusto por las cosas. Los bebedores, hermanos, los bebedores aprecian ciertas bebidas porque adquirieron el gusto. ¿Cómo adquirís el gusto? Te lo tomas la primera vez, horrible. La segunda, la tercera, la quinta. Después de 6 meses, ya no te parece tan terrible. Y después, terminás siendo un bebedor. Pero también funciona con los buenos hábitos. Vos querés que tu hijo coma brócoli. Esa sustancia verde que está ahí, ¿no? Y tu hijo, ¿te gusta el brócoli? ¿Sí? Bueno, a mí odio el brócoli. Lo como, ¿eh? Lo como. Sí, pues bueno, hay muchas cosas buenas, son horribles, pero son buenas, digamos. No sé, o el coliflor, o no sé, ponele lo que quieras ahí. Pero vieron que el brócoli los espárragos, no sé. Vieron que el brócoli o algunas verduras para muchos chicos cuesta mucho que coman verduras. Hay algunos que comen, pero la mayoría. Pero vos querés que tu hijo coma brócoli. Vos tenés que hacer que tu hijo desarrolle el gusto por el brócoli. ¿Y cómo haces para que desarrolle el gusto por el brócoli? Le das una vez, se lo cocinás de múltiples maneras todas las semanas. ¿Qué creen que va a pasar? Le termina gustando el brócoli. Así pasa con la selga. ¿Qué dice el pastor Bullón? Odiaba la papaya, ¿o no? Y se casó, ¿y cuál era la fruta preferida de la esposa? A los 3 meses,
amaba la papaya. ¿Por qué? Porque aprendió a desarrollar el gusto por la papaya. Bueno, que en las cosas espirituales pasa lo mismo. Y la frase que les leí decía que la pureza nos ayuda a encontrarle sabor o a desarrollar el gusto por las cosas espirituales. Termino con este ejemplo. Hay una hermana en Tandil que me escribe cada tanto, la conozco de cuando yo trabajé allá, y un día la visito y me dice, pastor, usted sabe que yo nunca me gustó leer la Biblia. Un día mirando un misionero, como un probadive de esto que nosotros tenemos acá, dice, descubrí un hombre en China que escribió la Biblia a mano. Y ella dijo, ella vio eso y se quedó como que le impresionó y dijo, yo voy a escribir la Biblia a mano. Me trajo, hermanos, me trajo 5 o 6 libros, 5 o 6 cuadernos. ¿Viste estos cuadernos de 400 páginas, así de altos, así? Había escrito la Biblia a mano desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22 y tanto. Y me lo mostró. Le había llevado no sé cuánto tiempo. Y dice, ¿sabe qué, pastor? A mí nunca me gustó leer la Biblia, pero esto de transcribirla, ahora no saben, hay un montón de cosas que antes no entendía y ahora la entiendo. Ahora sé que que Noé está acá y Moisés está acá. Ahora sé que este rey vino primero que este otro. Ahora, no, ¿me entienden, no? Ahora no confundo Daniel con... No, ahora veo que Daniel y Ezequiel fueron contemporáneos. Ahora tengo un panorama. No es que entiendo todo, pero ahora tengo un panorama. Así que dice, la voy a escribir otra vez. Así que estaba terminando y iniciando la escritura de vuelta. ¿Qué hizo ella con esto de escribir la Biblia? Desarrolló el gusto por la lectura de la Biblia, que no le gustaba. Y nosotros tenemos que desarrollar el gusto por las cosas espirituales. Y al mismo tiempo empezar a perder el gusto por cosas que no nos suman en nuestra vida espiritual. Así que hermanos, esto es una tarea, no esperes a que te nazcan las cosas. No esperes a que, Señor, orar y que mágicamente mañana te guste orar, mañana te guste estudiar la Biblia, mañana te guste hacer actividad misionera, mañana te guste ser bueno, ser colaborador, mañana te guste ser servicial. No pasa. Hay que orar y qué más. Y empezar a practicar. Y con el tiempo desarrollarse el gusto por eso que antes no te gustaba. Y la pureza nos ayuda con eso. Así que hermanos, transitemos el camino de la obediencia y la pureza. No porque haya salvación en la obediencia y la pureza. La salvación es por gracia, es un regalo. Sino porque la pureza favorece mi relación con Dios y al mismo tiempo desarrolla en mí el deseo y el gusto por las cosas espirituales. Amén.